doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ya, doctora. Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora. A ver. Alejandro, hoy te vamos a dejar en coanfitrión para que aceptes a tus compañeros. Aunque parece que ya están todos. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, chicos, nos estábamos quedando en esto justamente ayer, de todos estos mecanismos que desencadenan las células malignas para poder, pues, formar una neoplasia, invadir y metastatizar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar a la siguiente. Alejandro, ¿sí estás admitiendo a tus compañeros? Sí, doctora. Ah, ok, muy bien, sí. Ok, entonces vamos a avanzar. Entonces, esto que les puse aquí, bueno, este es el que ya habíamos visto, ¿no? El cuadrito, pero les puse aquí unas imágenes que nos van a ayudar a resumir y a que se nos quede un poco mejor estos conceptos que ya habíamos estado viendo. Entonces, ¿qué hace las células neoplásicas malignas? Tiene una de las características, pues, que tiene autosuficiencia en las señales de crecimiento. Y este dibujito, fíjense, está curioso, porque aquí se supone que tenemos un botón como de encendido, en el cual debe de colocarse esta persona para, pues así, literalmente encenderlo. Pero esta, digamos, que hace la función de la unión como del receptor al factor de crecimiento, ¿no? Y esto da como resultado, pues, la multiplicación o la división de las células normales. Si no hay esta unión de este receptor con este factor, este botoncito, pues, no se enciende, ¿no? Por lo tanto, pues, no hay mayor multiplicación. Pero en la célula neoplásica, miren, este botón está encendido, aunque no haya esta señal normal que debería de estar. Y entonces está produciendo muchas células cancerosas. ¿Okay? Este dibujito lo explica. Todos estos se los voy a poner con imágenes. El siguiente es otra de las características, insensibilidad a las señales inhibitorias, que es aquí donde venía lo de los ¿cómo se llama? P53 y RB, ¿no? Entonces, digamos que aquí P53 está haciendo como la función, aquí hagan de cuenta que esto es como un BAT al que quieren entrar todas las células, y está haciendo como la función de cadenero, fíjense en el dibujito, ¿no? Y les dice, no, pues tú ya no pasas, ¿no? Ya, la fiesta está llena. Y nada más deja pasar algunos. ¿Qué pasa si P53 no está haciendo su función? Pues todo el mundo pasa, todo el mundo entra, y ese es el ejemplo que pasa aquí. Todas estas son las células neoplásicas entrando al ciclo celular. Otra de las características de las células malignas es el potencial ilimitado de replicación, y lo que ayer me preguntaban de la senescencia, ¿no? Están aquí en una competencia, por ejemplo, todas las celulitas, vean, salen de la meta, y pues unas ya están muy cansadas, aquí en el kilómetro 25, digamos, y en el 50, pues ya solamente llegan unas pocas, ¿no? Ya no todas llegan hasta el final. Esto pasa normalmente con las células normales. ¿Por qué? Porque tenían, lo que decíamos, un tiempo de vida, una senescencia. En cambio, vean, aquí las células malignas, pues salen todas y no se cansan y siguen avanzando, siguen proliferando y siguen replicándose. ¿Okay? No hay esta fatiga, no hay esta senescencia. Y luego, evasión de la apoptosis. Aquí es un GIF que no supe cómo insertárselos en la computadora, pero está con su celular. Pónganle el escáner con el que escanean el código QR ahí en la pantalla. A ver, pónganlo, chicos. Tienen un código, bueno, todo su celular tiene código QR, ¿no? Entonces, escaneenlo y le ponen ir al sitio web. ¿Lo están haciendo?
Sí, Sí, doctora. doctora. Ah, ok. ¿Y qué le sale? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué Sí, es lo que doctora. están viendo? Pues una celulita que sale como que está tirando con arco, le cae la flechita. Ajá, exactamente. Eso ejemplifica que si la célula empieza a tener una conducta anormal, pues va a haber mecanismos que lleven a la célula a la apoptosis, a la muerte, ¿no? O sea, como esta célula está teniendo una conducta anormal, pues es dispararse hacia arriba cuando pues la flecha le va a caer a sí misma, ¿no? Tiene una conducta normal, por lo tanto, el mecanismo normal es de que va a ir a apoptosis, va a morir porque no es normal lo que está haciendo. Entonces, en la célula tumoral, esta es la segunda imagen, igual escanenla. Igual vayan al sitio web. ¿Y qué es lo que están viendo ahora? La célula se cubre de la flecha, o sea, la evade. Exacto, tiene un escudo que, aunque ella está teniendo un comportamiento anormal, porque se está disparando igual que la anterior hacia arriba, tiene un escudo que la protege de la muerte, ¿no? Y entonces está evadiendo la apoptosis. Eso es lo que quiere ejemplificar estos dibujitos. Uno de los siguientes pasos era la formación de vasos sanguíneos. Entonces, pues normalmente nuestro cuerpo tiene que tener vasos sanguíneos y tiene que formar vasos sanguíneos pues, para que haya aporte de nutrientes y de oxígeno. Pero por lo regular, pues estos llevan un orden, ¿no? Para que tengan cierta función como los de aquí arriba. Van en un orden. Sin embargo, en las células neoplásicas malignas forman vasos sanguíneos, sin embargo, con una estructura un poco abigarrada, irregular, incluso vasos sanguíneos no bien formados, porque es tan rápida la formación de estos que no permite que se forme una estructura completa como la de los vasos sanguíneos normales. Entonces aquí se ve como si fuera una tubería, que vean que va o sea, no tiene como un sentido, va hacia todos lados y tiene incluso como hasta unas fugas, ¿no? Que no está bien formada. Hay vasos, neovasos, pero no están formados adecuadamente. Y luego tenemos pues la metástasis, ¿no? Obviamente la formación de estos vasos le va a dar lugar a que la célula pueda entrar y viajar a través de ya sea los sanguíneos o los linfáticos y depositarse hacia los órganos alejados, órganos distantes. Obviamente en este dibujito pues solamente tenemos la parte maligna porque no hay parte benigna porque las células benignas no hacen la metástasis. ¿Ok? Entonces, bueno, con esos dibujitos lo que intentaba pues era que quedara un poquito más claro todo este tema. Y igual con este esquema, me parece que también viene en su Robbins. Vemos nuevamente lo que pasa. Hay un agente que está dañando el ADN que pues puede ser, ya habíamos visto todos los factores ambientales, a lo mejor un virus, la radiación, algún químico que afecta a la célula normal. Lo que va a pasar es que va a ocasionar un daño en el ADN. Pero aquí entraría principalmente P53 y RB. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a intentar, el primer mecanismo que van a intentar ellos es hacer una reparación. Y si es exitosa, bueno, pues qué bueno, la célula sigue normal. Pero si esta reparación no es exitosa, pues bueno, ya de ahí viene que P53 debería demandar a la célula apoptosis o senescencia, pero como P53 y RB, que son los genes supresores tumorales, están dañados, pues hay un fracaso en esa reparación. ¿Ok? Además, si tenemos alguna mutación hereditaria en la cual tenemos algún daño en los genes que reparan el ADN, pues también se va a afectar. Y bueno, viene entonces una mutación, ya se da lugar a la mutación en las células somáticas, o la mutación somática que dijimos que son las mutaciones adquiridas, ¿no? Y ahí se van activando pues varios mecanismos que los cuales ya estuvimos platicando. Una es que se activan los genes que promueven el crecimiento celular. Por lo tanto, pues la célula va a empezar a multiplicarse, a dividirse, a proliferar. Se inactivan los genes supresores tumorales y también hay alteración para que la célula pueda evadir la apoptosis.
todo esto da lugar a la expansión clonal, que dijimos viene de una sola célula que mutó, va surgiendo toda esa neoplasia. Viene de una sola célula, por eso se llama clonal, monoclonal. Y bueno, para que pueda sobrevivir, pues no basta con que se multiplique o con que inactive los supresores tumorales, sino que necesita pues también nutrientes y oxígeno. Y esto lo hace pues formando nuevos vasos, evadiendo también la inmunidad, y a lo largo de cada replicación que va teniendo la célula va adquiriendo mutaciones adicionales, de manera que llega a formar una masa tumoral maligna que primero va a invadir localmente en el órgano en donde está a los órganos cercanos, y posteriormente se va a invadir hacia los órganos distantes. ¿Okay? Acá viene pues ya en este cuadro, en este esquema, todo el resumen de todos los mecanismos que estuvimos viendo desde las primeras clases. Eso era nada más un repaso, ¿no?, de lo que estuvimos viendo ayer. Ahora, también esto que me preguntaban por las características clínicas de los tumores. Hablar de este tema pues es un poco complicado porque no hay un síntoma característico, no hay un síntoma que digas, ¿tienes esto? Es relacionado a cáncer, ¿no? Porque la mayoría de los síntomas que se tienen se comparten con otras enfermedades. Entonces, por ejemplo, a veces decimos, no sé, tos con hemoptisis y pérdida de peso, pues son síntomas que, si bien sí pueden ser de un cáncer de pulmón, también pueden ser síntomas de una tuberculosis. Entonces, realmente no hay algo específico. Podemos tener efectos locales por el crecimiento del tumor, que crezca demasiado y que empiece a empujar, digamos así, o a invadir los órganos adyacentes, y a lo mejor puede llegar a un nervio. Eso que dicen que el cáncer no duele es relativo, porque si la masa tumoral llega a crecer tanto que llega a invadir nervios, pues va a haber dolor. ¿Okay? Entonces no aplica 100% de los casos que el cáncer no duele, puede doler. Entonces, bueno, puede ser un efecto local ese, otro efecto que comprima alguna otra estructura y que por ende afecte esa otra. No sé, por ejemplo, un carcinoma cervicouterino invasivo. Acuérdense qué lugares hay cerca o qué órganos están cerca. Pues tenemos cerca vejiga y tenemos cerca recto. Entonces, a lo mejor podría darnos problemas en la vejiga y es un cáncer cervicouterino invasor, porque estamos teniendo problemas a lo mejor de hematuria, disuria. Okay, y no tiene que ver directamente tal vez de que pensemos la relación, sino más bien es por una invasión local. O, por ejemplo, también el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central tenemos mucho lo de los efectos locales, porque aquí, aunque las masas tumorales no sean tan grandes, una masa tumoral pequeña pues puede darnos algún déficit focal, algún déficit motor, convulsiones, que es lo más frecuente. Entonces, bueno, ese es en cuanto a los efectos locales. La fiebre, las células tumorales liberan varias interleucinas, entre ellas la 1, la 6, y acuérdense que estas interleucinas son pirógenos endógenos. Entonces, por eso es que a veces uno de los síntomas que tenemos en cáncer es una fiebre que le llaman a veces fiebre de origen desconocido. ¿Por qué? Porque no sabemos, o sea, el paciente no tiene datos de infección y no sabemos por qué tiene la fiebre. Y es una fiebre que es persistente, no es una fiebre que sea de un día, que sea ocasional. Es una fiebre que tiene unos días, cede, después vuelve y así está. Es persistente, intermitente. A veces le llaman como en agujas, me parece que le llaman. Otro de los síntomas es la anorexia y la caquexia cancerosa, que estos se deben justamente decir lo que platicábamos, que las células tumorales liberan ciertos mediadores, entre ellos el factor de necrosis tumoral, y este factor de necrosis tumoral pues es el responsable de la anorexia. Además, están a una velocidad metabólica muy elevada las células. ¿Por qué? Porque se están replicando constantemente y están requiriendo cada vez más nutrientes y cada vez va creciendo más. Por lo tanto, tenemos un metabolismo acelerado y esto nos lleva pues a la anorexia, a la caquexia y a la pérdida de peso, ya estos síntomas.
Bueno, los trastornos neurológicos pueden ser resultado de efecto local, una metástasis, o bien por alteraciones incluso hidroelectrolíticas, que esto ya estaría más relacionado con complicaciones que les llaman urgencias oncológicas, como lo que sucede a veces en algunas neoplasias es una patología que se le llama hipercalcemia maligna, que ciertos tumores liberan calcio en formas excesivas y esto nos provoca varias alteraciones electrolíticas, cardíacas, de varios tipos que pueden llevar a la muerte, por eso se considera una urgencia oncológica. Y bueno, otra de las consecuencias que podemos tener es anemia, plaquetopenia. ¿Por qué? Porque puede ser que haya, sobre todo en aquellos neoplasias del sistema hematopoyético como las leucemias, puede ser que haya una infiltración, un daño directo en la médula ósea y por lo tanto pues nos ocasiona esto, pero puede, en el caso de aquellas neoplasias que no son hematológicas y que no afectan directamente la médula ósea, más bien podemos tener esta pancitopenia secundaria a los tratamientos, como las quimioterapias. Acuérdense que la quimioterapia nos ocasiona justo los primeros días posterior a que se administró una quimioterapia, unos cuadros un poquito severos de pancitopenia. Por lo tanto, acuérdense que por eso las quimioterapias son cada mes más o menos, porque tenemos que dejar que la médula ósea se recupere. No podríamos estarlas haciendo continuamente, sino pues matamos al paciente de esta complicación, porque lo dejamos aplásico. Y bueno, tenemos otro concepto que es los síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos, ok, a veces los tumores secretan ciertas sustancias que no están muy relacionadas con el tumor, que tú pensarías, bueno, ¿esto qué tiene que ver? O sea, no tiene nada que ver con el tumor y por qué lo está secretando. Se los voy a explicar con un ejemplo, con el síndrome de Cushing. ¿Quién me puede recordar cuáles son los síntomas o las manifestaciones clínicas de un paciente con síndrome de Cushing? Luna llena y que tienen como obesidad central. Ok, cara de luna llena. Estrías, ajá. Estrías en el estómago, bueno, en la cavidad abdominal. En el abdomen. Estrías abdominales, cara de luna llena, la jiba dorsal, la distribución centrípeta de la grasa. Ajá, el vello. Ok. Entonces, un paciente que llega con esas características a nuestra consulta, pues nosotros lo primero que pensamos es que tiene un síndrome de Cushing. ¿Y por qué? Por una elevación de la adrenocorticotropa, ¿no? Eso es lo primero que pensamos, que es un desorden endocrino. Sin embargo, hay casos poco frecuentes, pero existen, en el cual ese síndrome que tiene el paciente no tiene que ver con un problema endocrinológico de origen, tiene que ver con que tiene un cáncer de pulmón de variante, que la variante se le llama células pequeñas, y esas células pequeñas, esas células malignas neoplásicas, están secretando ACTH. Por lo tanto, como se siguen multiplicando más esas células malignas, más ACTH genera y más manifestaciones tiene del síndrome de Cushing. Entonces, si yo no me diera cuenta y yo trato al paciente como un síndrome de Cushing y le empiezo a dar medicamento como síndrome de Cushing, pues nunca lo voy a poder controlar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene ahí un productor de ACTH. Eso es un síndrome paraneoplásico, ¿okay? A veces así sucede, las células malignas secretan ciertas sustancias y ocasionan este tipo de síndromes. Aquí hay muchísimos, chicos, son, híjole, no sé, serán como unos 30 síndromes paraneoplásicos o más. Cada vez se descubre uno nuevo. Por ahí en esa tablita yo les puse nada más un ejemplo de los más frecuentes. De hecho, menos del 10% de los cánceres van a tener una manifestación de un síndrome paraneoplásico. O sea, va a ser muy raro. Sin embargo, debemos no va a ser lo primero que sospechemos, claro. No va a llegar un paciente con manifestaciones clínicas de síndrome de Cushing y lo primero que voy a pensar es tiene cáncer de pulmón de células pequeñas.
pero tampoco debe ser algo que no tomemos en cuenta. Ahí están, les digo, los más frecuentes, los dos más frecuentes son estos, síndrome de Cushing y hipercalcemia. Son los dos más frecuentes síndromes paraneoplásicos, ¿no? Ok, bueno. Doctora, Ajá. a pesar de que no sean muy común estos síndromes, ¿hay algún tiempo determinado que nos hiciera como sospechar que es un síndrome paraneoplásico? No, ¿tiempo? No hay tiempo. Fíjate que la mayoría de estos se diagnostican justo porque así que como un diagnóstico de exclusión. Igual, como decíamos, el caso del síndrome de Cushing, llega el paciente con las manifestaciones clínicas, pensamos que es un problema endocrino, le damos manejo y no responde, y decimos, pero ¿por qué no responde si le estoy dando el manejo adecuado? Incluso cambiamos esquema, todo, y no, sí, sin responder. O a lo mejor respondió un tiempo, pero después otra vez se descontroló. Entonces es cuando se empieza a buscar más y es cuando se diagnostican la mayoría de los síndromes paraneoplásicos. Es de esa manera. Así, no hay un tiempo, o sea, realmente van siendo que vas investigando, estudiando al paciente y te vas dando cuenta y descartando posibilidades, posibles diagnósticos. Ok, gracias. Ok, bueno. Esto me parece, creo que ya lo habíamos visto, lo de gradación, que era justamente el grado de diferenciación, pero así se le llama gradación o grado histológico. Justo ya habíamos visto también lo del TNM, pero nada más aquí hay una comparativa porque TNM es la estadificación internacional, la escala de estadificación internacional, pero no es la única, existen otras. Por ejemplo, está esta que es de la American Joint Commission y esta se utiliza más para cánceres ginecológicos. Es prácticamente lo mismo porque miren, tomen en cuenta estos tres parámetros: tamaño, diseminación ganglionar y metástasis. Igual lo tienen estadios del 0 al 4, o sea, nada más que está en número romano en lugar de arábigo, que es el TNM 134, o sea, es muy, muy parecido. O sea, no hay mucha diferencia, pero en gineco utilizan mucho esta de AJC. Y luego tenemos esta otra herramienta que nos ayuda al diagnóstico, que son los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales, pues, son pruebas que realizamos en sangre, en plasma, y son sustancias que se van a elevar en la presencia de ciertas neoplasias malignas. Pero es muy importante mencionarles que no son para el diagnóstico primario, porque muchas veces lo malentienden y piensan, están sospechando que tiene cáncer y cómo lo quieren diagnosticar con un marcador tumoral. O sea, eso no es ilógico. ¿Por qué es ilógico? Porque los marcadores tumorales también se elevan en trastornos benignos. Entonces, o sea, si yo quiero diagnosticar, por ejemplo, mando aquí viene un ejemplo del antígeno carcinoma embrionario. Se eleva en cáncer de colon, pero también se eleva en cirrosis de etiología alcohólica, en la hepatitis, en la colitis ulcerativa crónica y en los fumadores. Entonces, imagínense, a veces andan queriendo diagnosticar un cáncer de colon, mandando a hacer un antígeno carcinoma embrionario. Y si se encuentra elevado, puede ser que el paciente fume, que además sea alcohólico y tenga cirrosis. Entonces, realmente sí nos ayuda, pero no para el diagnóstico primario. O sea, a veces nos olvidamos. Diagnóstico primario siempre vamos a tener, pues, clínica, exploración física, estudios de imágenes, o sí, pues son básicos aquí. Y ya después estos marcadores. ¿Para qué nos sirven mucho estos marcadores? Son muy buenos, pero para el seguimiento y para el pronóstico. Si el marcador tumoral está con niveles exageradamente altos, yo supongo o infiero que ese paciente tiene una carga tumoral alta. Por lo tanto, el pronóstico pues va a ser desfavorable. Otra forma en que me pueden servir es como un parámetro al seguimiento. Es decir, yo ya diagnostico, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de pulmón.
Ya hice la exploración física, el interrogatorio, la radiografía, encontré el nódulo pulmonar, tomé biopsia y sí, efectivamente es un carcinoma, un adenocarcinoma de pulmón. Entonces, por lo mejor mando marcadores tumorales. ¿Para qué? Porque voy a ver qué niveles tiene, doy el tratamiento y se supone que los marcadores tumorales deberían de bajar de los niveles que estaban, ir bajando a los niveles. Eso quiere decir que el paciente está respondiendo al tratamiento. Si yo a lo mejor estoy dando tratamiento y los marcadores tumorales no bajan, pues quiere decir que no, mi paciente no está respondiendo a ese tratamiento. O bien, también puede ser el caso en el que yo le doy tratamiento, los marcadores tumorales bajan, aparentemente el paciente ya está respondiendo, ya está pues en remisión, lo mando a seguimiento y regresa, no sé, a los 6 meses al seguimiento y otra vez se le volvieron a elevar. Entonces a lo mejor está viendo, o al año o a los 2 años, entonces a lo mejor está viendo alguna especie de recidiva, ¿no? O sea, ya había respondido, pero está regresando. Por eso me sirven mucho los marcadores tumorales, sí, pero más como pronóstico y como seguimiento, más que una herramienta. Sí me sirven para el diagnóstico, pero no quieran diagnosticar un cáncer solo basado en un marcador tumoral. O sea, no. Pero para el pronóstico de seguimiento sirven mucho. Y auxiliares de diagnóstico, pues también. Y en esta tablita se ven algunos ejemplos de marcadores tumorales. Igual hay muchos, si se ponen a investigar ahí, pues, no, tan solo de cáncer de, no sé, testículos, me acuerdo de hay un chorro, de páncreas, bueno, hay muchísimos. Pero aquí les puse igual los más frecuentes, la neoplasia en la cual se elevan y otras situaciones en las cuales se encuentran elevados y no precisamente son cáncer. Incluso vean, por ejemplo, la hormona gonadotrófica coriónica que utilizamos mucho para, a veces como prueba de embarazo, pues se eleva también en los coriocarcinomas. La alfa-fetoproteína que nos sirve para 2 tipos de cánceres, principalmente para hepatocarcinoma y para tumor de senos endodérmicos de testículo, también se eleva en casos de hepatitis y de cirrosis. El antígeno carcino embrionario que nos sirve para cáncer de colon, cáncer de páncreas, de pulmón y de estómago, también se eleva en la colitis ulcerativa crónica inespecífica y en pacientes fumadores. La fosfatasa ácida prostática, que se eleva en el cáncer de próstata, también se eleva tan solo con el sondaje vesical. Si tenía una obstrucción y se le hizo sondaje vesical, pues ya se elevó, y no necesariamente porque tenga un cáncer, ¿no? Puede tener una hiperplasia prostática, una prostatitis, y también estar elevada. En el caso del CA125, se utiliza para el diagnóstico de cáncer de ovario, pero ahorita se está utilizando mucho para diagnosticar endometriosis. Acuérdense que la endometriosis es bien difícil hacer un diagnóstico porque pues tendremos que tener el tejido histológico, ¿no? Y pues no, o sea, hacer una biopsia de focos de endometriosis está muy complicado el abordaje. Entonces, los ginecólogos ahorita están utilizando mucho este marcador CA125 para diagnosticar endometriosis. Y bueno, así hay otros más que les digo ya se pueden ir viendo conforme se estudie cada una de estas enfermedades. Bueno, y el tratamiento, ese se va a ver, chicos, no vamos a hablar ahorita de todos los tratamientos que hay. Esos en algún momento, porque además estamos como en una etapa muy temprana, en el momento, o sea, me refiero a temprana, de su formación, ¿no? Sí vamos a ver tratamientos, pero eso los vamos a ir abordando conforme puntos clave, conforme se vaya viendo cada uno de los temas, ¿no? O sea, porque ahorita ponerte a hablar de quimioterapia, radioterapia, o sea, no es como los objetivos de esta materia, porque no es una materia de oncología. Entonces, simplemente hay muchas cosas que considerar acerca de los tratamientos. A veces nada más nos enfocamos en el tumor y decimos, ¿qué estadio tiene?
¿Qué tipo histológico es? ¿Tiene metástasis? O sea, y pensamos nada más en eso. Sin embargo, también tenemos que ver al paciente en forma individual. O sea, más allá del tumor, más allá de un tumor, hay un paciente ahí. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, en aquellos cánceres ginecológicos, tenemos que tomar muy en cuenta la edad de la mujer y tenemos que tomar en cuenta si ella quiere embarazarse, si ya tuvo hijos, si no los tiene pero los desea tener, que a veces es muy fácil decir, bueno, pues histerectomía, ¿no? Tratamiento, histerectomía, total, abdominal, bilateral. Oye, pero espérame, o sea, a lo mejor la paciente quiere embarazarse, a lo mejor la paciente, entonces la paciente es muy joven para hacerle a lo mejor, o sea, tingoparectomía bilateral, ¿no? A ver, o sea, hay que ir evaluando, hay que ir individualizando cada tratamiento. Si nosotros ya estadificamos, ya vimos el tipo histológico, ya estadificamos a la paciente, bueno, ahora hay que individualizar. Ya la metimos en un estadio, bueno, es estadio 2, estadio 3, pero no es un estadio, es una paciente, entonces hay que individualizar ese tratamiento. El estado de salud general también. A veces en pacientes nefrópatas o hepatópatas no podemos dar estas dosis de quimioterapia que podríamos dar en otros pacientes que no tienen estas patologías, porque los vamos a terminar intoxicando, ¿no? Las quimioterapias, acuérdense que tienen muchos efectos adversos. Algunas son cardiotóxicas, otras nefrotóxicas, neurotóxicas. Entonces, si un paciente ya es nefrópata y le doy un medicamento que tenga nefrotoxicidad, antes de curarle el cáncer, yo voy a terminar matándolo de una nefropatía. Entonces, pues no, o una cardiopatía. Si es cardiópata, le doy algo cardiotóxico y se lo doy a dosis elevadas, pues bueno, voy a terminar complicando más al paciente que el beneficio que yo pudiera dar. Y otra cosa, pues también el aspecto psicosocial de los pacientes, que es algo que a veces no tomamos en cuenta y deberíamos, porque como les digo, es un paciente, no es un tumor, o sea, es un paciente. Entonces, también el impacto que tienen ellos en cada una de las cosas que nosotros les digamos es muy importante, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, ya aparte, ya factores más alejados a nosotros, pues los institucionales, el que a veces no se cuenta con la realidad de nuestro país y de nuestro sistema de salud, es que a veces no se cuenta con todo el equipo de gabinete para poder hacer un diagnóstico. Por eso yo a veces en las clases, pues sí les voy a decir, no, o sea, mejor expliquen una radiografía, un ultrasonido, porque luego se quieren ir, no, a la tomografía, al PET. O sea, y cuando ustedes realmente salgan y ejerzan y se den cuenta ya fuera que no pueden mandar un PET o no se lo va a hacer su paciente porque es carísimo, o sea, pues ni modo, tienen que hacerlo como con la radiografía, simple. Entonces, es adaptarnos, es aprender sí de todo, pero darnos cuenta de las herramientas que nos sirven realmente en la práctica diaria. Y creo que con esto estaríamos acabando, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a dejar de compartir la pantalla. Esta es su oportunidad porque acabamos en tiempo, podemos hacer preguntas, préndanme sus cámaras, y si no, porque ya es el examen, o sea, ya viene el examen, entonces ustedes digan preguntas, dudas, comentarios, algo que les haya, a ver, vamos a preguntarle a... Doctora, yo tengo una pregunta. La primera característica que mencionó, bueno, ahorita sobre las células tumorales, no entendí muy bien la parte de, o sea, ¿hay un bloqueo en la función de los factores de crecimiento? ¿O cómo? Bueno, no entendí muy bien la primera parte, lo de la imagen del botoncito. Ajá. No,
¿Sabes qué es lo que pasa, Erika? No es que haya un bloqueo, lo que sucede es que la célula neoplásica maligna secreta sus propios factores de crecimiento para que estos se unan a los receptores que ya existen. O sea, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Para que nuestras células proliferen, pues tiene que unirse el receptor con el factor, ¿no? Pero eso solamente se da mediante estímulos normales en nuestro cuerpo. En estímulos anormales, como es este caso del cáncer, pues no habría ese estímulo. Entonces la célula secreta su propio factor para poder unirse al receptor y seguir proliferando. Esa es la idea. No necesita que nadie le fabrique ese factor de crecimiento. Ella solita se lo proporciona y crece solita. Ah, ok. Y esos factores que ella misma secreta son los que nos hacen, o sea, la producción desacelerada de la célula. La producción acelerada. Desacelerada, Ajá. o sea, bueno, anormal. Anormal, ajá, sí, la producción anormal. Incluso, ellas toman los mecanismos que ya existen normalmente en nuestro cuerpo y los modifican. O sea, no creas que es algo que se inventan, ¿no? Las células neoplásicas y que es algo nuevo que inventan e introducen en la célula. No, lo que hacen es que ese mecanismo que nosotros tenemos para una replicación normal, ese mecanismo es el que ellas utilizan, nada más que lo transforman, ¿no? O sea, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el video que les mandé de los receptores de la tirosinasa. Ellas utilizan ese mecanismo, nada más que lo transforman, lo mutan, amplifican, hacen modificaciones y utilizan esa misma vía para multiplicarse. Ah, ok. Gracias. Okay. Doctora, tengo una duda. En cuanto a los síndromes paraneoplásicos, entonces principalmente se van a detectar estos por la recidiva que el paciente tenga de la enfermedad. ¿Por la recidiva? Ajá, o sea, de que se le está dando un tratamiento a la persona y esta no responde, entonces ya es como, o sea, un foco rojo de que no, algo está pasando. Ajá, pero eso no es recidiva. Recidiva es cuando tienes una enfermedad, te dan un tratamiento, respondes, aparentemente sí respondes al tratamiento y tiempo después regresas con la enfermedad. Eso es una recidiva. Esto no es una recidiva, más bien es una falta de respuesta al tratamiento y es parte más bien de diagnósticos diferenciales. O sea, no encuentran la causa por la cual no está respondiendo al tratamiento el paciente y entonces empiezan a hacer más estudios, empiezan a hacer más investigación en el paciente y es como van descubriendo los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Ahora, también es cuestión de que el médico qué tan familiarizado esté con esto, porque si es de un médico que sabe y conoce que estos síndromes existen, pues los va a tener en mente y o sea, a lo mejor de inicio, pues como parte del protocolo de estudio, pues manda una tomografía, una radiografía. Pero si es alguien que ni siquiera se le pasa por aquí, pues se va a tardar y se va a tardar y se va a tardar en llegar al diagnóstico. Ok, doctora, gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos? Yo, doctora, iba a preguntarle referente a la metástasis. Si existe algún estímulo específico que determine que una neoplasia va a hacer metástasis. No, fíjate que sí se han estado haciendo estudios, incluso en determinar por qué se van si hace metástasis y hacia dónde. O sea, porque ahorita están haciendo estudios para ver, oye, ¿por qué hace metástasis a pulmón? ¿Por qué hace metástasis a hígado? ¿Por qué esta neoplasia hace metástasis a hueso? Sin embargo, no se han encontrado resultados contundentes que te puedan dar una respuesta. No se sabe, o sea, no se sabe en realidad el mecanismo o el detonante que lleve a que sí haga metástasis y por qué a ciertos órganos blancos, por así decirlo. No, todavía no se descubre ese mecanismo y ese comportamiento en los tumores, pero sí se está estudiando.
Ok, gracias, doctora. Ok. ¿Quién más, chicos? Entonces vamos a preguntarle a ver, Antonio. Entonces tú podrías decirme una cosa que hayas aprendido de todos estos temas que hemos estado viendo. Pues sí, bueno, hay muchas. La principal que se me queda, que creo que es la que usted nos mencionó al final, es la del diagnóstico. Lo de el PET, que no podemos mandarle como estos estudios muy caros a nuestros pacientes, y también no solamente enfocarnos en el cáncer o en lo que tiene el paciente, sino también en la persona de él como individuo. También se me hizo muy interesante todo lo que es la cascada metastásica, y también me gustó mucho la forma en que usted explicó las características de las células cancerígenas. Ok, muy bien, Antonio. A ver, vamos a preguntarle a Carolina. Tú, explica, dinos también, coméntanos una cosa que hayas aprendido, que te haya parecido interesante de todos estos temas. Pues una de las cosas, bueno, igual, fueron varias, principalmente pues estos mecanismos que va a ir siguiendo el cáncer en cuanto a pues su proliferación, todas estas alteraciones metabólicas, el desarrollo de la angiogénesis y cómo evade pues la respuesta inmune para pues seguir esta proliferación. Y bueno, me gustó mucho cómo explicó con las imágenes, las últimas imágenes que nos puso, porque se me hicieron más didácticas y me quedó un poco más claro el concepto. Ok, bien, Carolina. A ver, otro más. ¿Alguien más quiere decir algo o yo los elijo? Pues a mí lo que se me hizo muy interesante es que yo tenía como en cuenta que todos los cánceres tenían una carga genética muy fuerte, y pues ya vimos que realmente todas las cuestiones ambientales influyen más que la carga genética. Yo creo que eso fue lo más interesante para mí. Exactamente, Leslie, así es, porque es la idea que a veces tenemos, que la parte genética es la dominante, la que influye, la que determina, ¿no? Si te va a dar o no te va a dar cáncer. Incluso teniendo el gen, no necesariamente te va a dar cáncer. De hecho, en esto del retinoblastoma, no sé si alguien leyó el Robbins, pero viene la parte donde explica los genes supresores de tumores, viene P53 y viene el gen RB. Y entonces ahí hay una hipótesis que se le llama hipótesis de Knudson. ¿Alguien leyó algo acerca de esa hipótesis de Knudson? Que le llaman la hipótesis de los dos golpes. ¿No? No, doctora, O sea, no lo recuerdo. Justamente habla de, perdón, ¿qué dijeron? ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No? Justamente habla de esta parte de la herencia y lo explica con lo del retinoblastoma. Y dice, tú puedes tener, tienes dos genes, ¿no? Y en uno te heredan la mutación, ¿no? Te heredan la mutación y ya ese gen ya, o sea, ya se dañó, ya. Pero él es portador y puedes tener ahí silente eso y no desarrollar el cáncer hasta que no sucede el segundo golpe, que es el segundo daño. Cuando sucede el segundo daño es a través de mecanismos ambientales. Entonces, si no tienes los dos golpes, así le llaman, o sea, los dos golpes, los dos estímulos que te dañen ambos genes, pues no vas a desarrollarlo aunque tengas la parte hereditaria. Pero si ya tienes uno de herencia y luego el siguiente con ambiental, se te dañan ambos y ya tienes, te desarrollas una neoplasia. Eso pasa, esa es la hipótesis, ¿no? Entonces, si tienen, en Robbins viene un poquito complicada, pero por ahí si tienen oportunidad, revísenla y vean la hipótesis de Knudson, y es interesante porque él la describió para retinoblastoma, pero ella sirve para muchos otros tumores, no solo para retinoblastoma. Y es justamente esto que mencionabas, Leslie, que la parte de herencia es importante, sí, claro, es importante y no le vamos a restar esa importancia que tiene,
pero no es determinante en el 100% de los casos. ¿Sí? Lo que más determina es justamente esta parte ambiental, que de hecho es lo que menos tomamos en cuenta, porque si ustedes lo notan, nos ponemos a estudiar mecanismos moleculares, genes, muchas cosas, y muy pocas veces nos hablan de esta parte de ambiental y de estilo de vida. Y realmente aquí es donde podemos hacer modificación, empezando por nosotros y después por nuestros pacientes. Es aquí donde realmente, si nosotros modificamos este estilo de vida, podemos llegar a quitar muchísimos factores de riesgo. Está muy interesante todo eso. Ok. ¿Quién más, chicos? Yo quiero comentar algo. Pues sí. A propósito, viendo esto del cáncer, había visto algo así como de las células de Henrietta o algo así, Henrietta o Gel o algo así, que eran como inmortales y que estaban como en varios laboratorios y se me hizo muy interesante eso. ¿Usted nos podría como aportar algo de eso? No sé, ¿células de qué? La verdad no, esas sí no las había escuchado. Era de una mujer como afroamericana o algo así que estuvo en Estados Unidos y que a partir de ella empezaron como las investigaciones de cáncer, o sea, como que sus células en específico eran como inmortales y entonces están como distribuidas en diferentes laboratorios del mundo para poder como hacer estudios de cáncer y eso se me hizo como muy interesante. O sea, fíjate que sí no el nombre de Henry o no sé qué, pero sí escuché, he sabido eso, leí una vez justo una publicación de donde se descubrió, justamente fue una mujer, justamente fue afroamericana y de allí se empezaron a desarrollar todas las investigaciones. No recuerdo exactamente ahorita, pero si quieren se los investigo. Déjenme buscar, a ver si vuelvo a encontrar la publicación donde lo leí y se los investigo y si se la encuentro, se las comparto y si no, bueno, al menos les platico lo que haya investigado. Pero sí, es de una mujer afroamericana y de ahí empezó toda la historia del cáncer. Según yo, sus células no perdían la telomerasa, que era lo que hacía que las células envejecieran y de exactamente esa mujer no perdía la telomerasa, entonces sus células por eso eran, pues, ¿cómo se llama? Inmortales. Como inmortales. Ajá. Inmortales, exactamente. Ajá. Que es lo que platicábamos, que es una de las características de las células del cáncer, que sí, son inmortales, evitan la senescencia y que tiene relación con esto de la telomerasa, ¿no? Porque al final estas telomerasas pues le dan una fecha de caducidad a las células, a todas las células normales, tan es así que todos envejecemos. Pero este mecanismo está inhibido en las células neoplásicas malignas, por lo tanto pues no envejecen, no mueren y pues así que viven eternamente mientras se les permita vivir. Ok. Muy bien, ¿alguien más? Me equivoqué al decir el nombre, era Gela, el nombre. ¿Gela? Ah, sí, no. Ok, vamos a tratar de investigar un poco más de ella. Ok, ¿alguien más, chicos? A ver, déjenme ver quién está aquí. A ver, César. ¿Sí? ¿Me escucha? Ajá. Sí. Platícanos algo que te haya parecido interesante de estos temas. Pues lo que se me hizo interesante, bueno, no es que yo tuviera ya antes muchos conocimientos, pero sí se me hizo muy interesante que aquí como que lo pudimos integrar un poco más. Y bueno, a mí, no sé, se me hace demasiado como interesante y a la vez un poco complejo de todos estos mecanismos que tienen que suceder para que, pues sí, por así decirlo, el cierto tumor pueda proliferar y todos estos procedimientos que nos dijo de cómo, no sé, evitan la inmunidad, todo lo que tienen que tener para que crezcan, para que se puedan, pues sí, ir hacia otras partes del cuerpo por la metástasis y todo eso, y cómo, pues como que ignoran lo que nosotros conocemos y hemos estudiado en cuanto a la normalidad del cuerpo humano y pues como que se brincan ciertos pasos y es como si fueran hasta cierto punto como pues seres vivos, por así decirlo, que están ahí, pero hechos por células de nosotros. Entonces,
no sé, o sea, se me hizo muy interesante y la verdad yo considero que aprendí mucho, y igual como comentaban ahorita, sobre todo con estas imágenes que nos puso al inicio, es como, pues súper didáctico y hace que lo entienda de manera muy, muy sencilla. Y pues que como de cosas tan pequeñas pueden causar pues consecuencias tan grandes, y todas las manifestaciones clínicas que pueden tener y cómo son demasiado inespecíficas hasta cierto punto. Entonces, pues sí, hay muchísimas cosas que aprendí y me gustaron de este tema, la verdad. Sí, la verdad es un tema súper interesante. O sea, a mí también todo esto de la oncología me gusta mucho, se me hace muy interesante. Es complejo, sí, no es así súper sencillo, pero pues conforme, bueno, es el primer acercamiento que vamos teniendo, entonces yo traté que no fuera tan complejo, porque si nos ponemos como a desmenuzar cada uno, pues quedaríamos un poquito más como en la parte tipo materia bioquímica o algo así. La verdad no quería como que tuviera esa orientación, sino que con que sepamos los conceptos básicos y poco a poco, conforme vayamos viendo ya las patologías, es conforme vamos a ir aprendiendo cada vez más. Ahorita es tener las bases y ya después, no, pues ya cuando veamos, no sé, cáncer de pulmón, pues ya vamos a ver entonces los síndromes paraneoplásicos, ya vamos a empezar a entender más, a relacionar un poco más todo esto. Entonces la idea de eso es que fuera dinámico y que de alguna manera no fuera tan pesado y tan tedioso, porque es el primer acercamiento que, pues, bueno, ustedes tienen con esto de la oncología. Y si lo empezamos a hacer muy tedioso, de hecho, a veces ya le agarran así como no, eso ya no me gusta, porque está muy feo, muy pesado, no le entiendo nada, y ya, o sea, como que le pierdes las ganas de querer estudiarlo. En cambio, si lo empezamos de una manera más sencilla, te vas como agarrando así como hasta el interés, el gusto, para que pues posteriormente vayas aprendiendo cada vez más, ¿no? Entonces esa era la idea, chicos. Qué bueno que sí hubo interés y aportaciones, pudo quedarse algo. De todas maneras, pues ahí repasen el Robbins, está, bueno, más que repaso, pues está extenso el capítulo, pero si pueden revísenlo para que no se quede nada más con una parte de la información. Ok, y entonces estaríamos haciendo mañana el examen. ¿Cómo ven? Doctora, tengo una pregunta. Sí. Nos enfocaríamos más en los datos clave que usted nos dio, entonces, porque sí, o sea, el capítulo, digo yo, en lo personal, no he pasado de la página 15 del Robbins, y justo porque está pesado, ¿no? Pero entonces nos enfocamos en los datos clave que usted nos dio. Así es, sí, okay. Exactamente, en los datos clave, así es. Sí. Ok. Ok, y gracias. sí, haríamos mañana. Otra opción sería, pero no sé, o sea, es que el viernes yo no puedo. Bueno, a esta hora yo tengo otra clase, entonces solamente que la otra opción sería que yo pudiera cambiar mi otra clase del viernes para mañana y ustedes pasarlos para el viernes. Pero déjenme platicar con los chicos de la otra clase si se pueden cambiar para mañana, y si se pueden, pues así le hacemos. Yo les mando mensaje, ¿no? Para que ustedes tengan un día más para estudiar. Sí, por favor. ¿Cómo ven? Preferiría para el viernes. Déjenme platicar, preguntarles a estos chicos si los puedo cambiar, y ya se los puedo cambiar, ya les aviso, ¿va? Ahorita yo les mando un mensaje, ya depende de lo que me contesten. Sí, por favor, doctora. Lo que pasa es que, bueno, no es como excusa, pero tenemos que entregar un glosario de oftalmología hoy y nos lo dejaron el domingo en la noche, entonces pues no sé si claro. Creo que todos vamos un poquito atrasados por esa parte y no nos daría tiempo de estudiar. Bueno, les digo, déjenme hablar con estos chicos y ya ahorita yo les respondo a ver qué me dijeron, ¿va? ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora, gracias. Doctora, gracias. Muy bien. Doctora, yo tengo una duda. Ajá.
creo que el siguiente tema es como algo a elegir, pero no entendí bien cómo va a ser la dinámica. Pues es dinámica, o sea, todo menos exposición, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, ejemplos. En algunas ocasiones, aquí depende mucho de la creatividad y la imaginación que ustedes tengan, que es muchísimo más que la mía. Siempre me sorprenden para bien con las dinámicas que hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, pudieran, no sé, a veces hacen un tipo caso clínico y al final hacen una dinámica a lo mejor de un crucigrama, hacen una dinámica a veces como tipo 100 mexicanos dijeron, o hacen como un tipo lotería, ¿no? A dinámicas como también juego de serpientes y escaleras, otra como si fuera a llegar a la meta, o utilizan muchas, digo, esas son las que me acuerdo, pero a veces también utilizan así herramientas como con unos daditos que le tiran ustedes ahí en forma digital o un tiro al blanco y van haciendo preguntas, ¿no? A sus compañeros y más o menos así. No sé si me explico, pero es más o menos la idea. Y la idea es preguntarles, o sea, el equipo que le toca, pues les va a preguntar al resto. A veces, ¿qué es de lo que se apoya el equipo? Pues de imágenes, o de resúmenes, o les ponen fotos, o sea, van apoyándose de diferentes cosas. Por eso ya, como les digo, depende mucho la creatividad y la imaginación que tengan ustedes. ¿Sí? Ok, gracias. Doctora, entonces el siguiente martes empezaríamos con las exposiciones. Sí. Ok, gracias. Así es. Muy bien. Bueno, chicos, entonces que tengan bonita tarde. Nos estamos viendo y les mando mensajito. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye.